Y una vez más, juntos en estas entrevistas para todojujuy.com, con un tema muy especial, un tema que no tantas veces se trata a fondo y vamos a tratar en estos pocos minutos de empezar a charlarlo sin tapujos, con las palabras que se debe, y por eso le doy la bienvenida y las muchas gracias. Lourdes Ibarra, fundadora, pero también presidente de esta fundación tan linda, Damas de Hierro. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Lourdes, 10 años de esta fundación que fue creciendo día a día en la provincia, ¿no? ¿Cómo fueron sus comienzos? Bueno, comenzamos en Palpalá. Todas veníamos de militar en distintos espacios sociales, ¿no? Triple Ser, Red de Organizaciones Sociales, Cámporas. Sí, todas muy dispersas. Sí, todas muy dispersas. Todas ejerciendo el trabajo sexual además de ser militantes. Así que de ahí nació, de no sentir que en ningún momento se nos representaba o habían otras personas que hablaban por nosotras y nosotras no teníamos voz y no teníamos un lugar real. Teníamos que bancarnos compañeros que nos traten de varón y cosas como esas, o sea, como una falsa inclusión, ¿no? Mm. Nos cansamos y dijimos, tiene que haber un espacio de chicas trans, o sea, ya nadie más puede hablar por nosotras. Y bueno, y así se creó, empezamos siendo Palpalá, después se sumaron chicas de Perico, después Ledesma, después San Pedro, después Tilcara, Monterrico, Maimará, sí, y bueno, y esto nos tomó un tiempo también poder empoderar a las compañeras que, Sí. que Darle tenían que fuerzas, ¿no? entender, sí, y aparte es porque ellas también venían de otras organizaciones vapuleadas y sintiendo lo mismo y dijeron, no, hay que juntarse todas y ser una sola fuerza. Vos hablás de chicas trans y chicos trans también llegan a ustedes, se Sí, contactan. también. Lo que pasa que por ahí el chico trans tiende a no agruparse, Mm, es más más solitario. solitario. En cambio, las mujeres trans, al ser expulsadas tan chicas de la casa, entonces generamos vínculos y sobre todo las que ejercemos la prostitución, generamos vínculos hasta inclusive familiares entre nosotras. Lourdes, hablas de al ser expulsadas, qué palabra fuerte, y me Sí, imagino que es una constante en la historia de vida de ustedes. Eh, ¿Te ha pasado? O a ver, no sé cómo encarar la pregunta porque en realidad me imagino de muchas historias y puedo ver que hay historias muy fuertes entre todas ustedes. ¿Cómo son esas historias, esa vida, ese acompañamiento? bueno, de hecho el trabajo que estamos haciendo ahora y a lo que apunta lo que nos queda de año y la mitad del año que viene, tiene que ver con adolescentes en situación de vulnerabilidad. Nosotras, nuestra sede en Palpalá, siempre albergó a compañeras que eran, como te decía, expulsadas de la casa, eh, o- pero a nosotras se nos dificultaba, era desde lo legal, chicas con 14, 15 años, Mm, que un padre policía borracho la abusaba, que no podía denunciar, que no tenía mamá, con claro. 7 hermanos, entonces que no sé, que llevaba a los amigos para que abusen de esta Mm. menor, y así mamás que no querían que su hijo se viste de mujer y con 3 años los echaban en la calle y nosotros las encontramos durmiendo en un colectivo viejo y ese tipo de situaciones. Y lo lamentable es que todas estamos como condenadas a seguir un circuito al no tener un espacio de contención. Entonces, ¿qué hacen las compañeras que, porque no tienen otra que ejercer la prostitución para vivir con 13, 14 años? Y conocen a otras compañeras en situación de prostitución que ya vivieron en Buenos Aires y lo primero que hacen es recomendarles que se vayan. ¿Y cómo es esa vida ejerciendo la prostitución acá en Jujuy? Y aún sigue siendo violenta, aumentando con el consumo de sustancias de las personas que van y consumen o otros aprovechadores que van y se aprovechan de la situación de las compañeras trabajando ¿Y cómo se cuidan ustedes? y nos cuidamos entre nosotras. Estamos agrupadas y la idea es defendernos entre nosotras. Hay una terrible ola de robos a las compañeras por parte de chicos que deambulan en estado de adicción.
de pasados de rosca. Y bueno, y enfrentar la policía, las La semanas que sociedad. la sociedad, es como muy duro. Y en ese enfrentar la sociedad, te pregunto por el ámbito laboral. Lamentablemente, contabas recién que la mayoría tiene que caer o comenzar con esto de ejercer la prostitución. ¿Pueden, la sociedad les da herramientas, les da espacio para poder ejercer otro trabajo? Y yo creo que no. O sea, si pensamos cuál es el pilar del trabajo, el pilar del trabajo es la educación. Entonces, y nosotras seguimos luchando por compañeras trans que sufren violencia, sufren bullying. Hace un par de semanas se conoció un caso de una adolescente que se quitó la vida en el norte porque no soportó la presión de la escuela y la presión venía de los docentes que intentaban hacerlo cambiar. Entonces es como fuertísimo. Y venimos también de estar capacitando a docentes de institutos terciarios y nos contaban que ESI se está destruyendo, ¿viste? Por disposición. ESI, hablar de diversidad sexual va a ser opcional del docente. Hablar de la ley de identidad de género va a ser opcional que esté o no en una materia. Y vamos cada vez peor, y creo que estas son las herramientas que permitirían que un niño no sufra violencia en las instituciones. Entonces ese es el desencadenante principal. Sí. Después la que tenemos la suerte, como yo, otras compañeras, de haber podido seguir una carrera, cuando nos enfrentamos a presentar un currículum o algo, está nuestro cascarón primero, está mi voz, está mi cuerpo, mi corporalidad, y eso ya me cierra todas las puertas. ¿Sentís esa discriminación, por ejemplo, no sé, voy caminando por el centro y se sigue sintiendo eso de decir, ¿por qué me está mirando raro, me No, trata eso por raro? suerte no. Ya vamos cambiando con eso. Sí, sí, yo creo que es Jujuy en sí, acá en el interior, es una donde medianamente podamos vivir tranquilas. No hay tanta discriminación, podemos ir, exceptuando los boliches, un par de boliches en Jujuy que siempre tenemos problemas que no dejan entrar a las compañeras, que inclusive ya lo denunciamos. Un boliche como La Barra, que ya denunciamos junto con el INADI. No, podemos ingresar a cualquier lugar, hasta llevamos una vida tranquila. Por ahí el problema es cuando nos salimos de nuestro rol, ¿no? Porque está bien, ustedes son prostitutas, se las ve desnudas en la noche, de día es una vida real, pero ya a mí me molesta si quieres ser profesora, me molesta si quieres ser enfermera. Eh, Esa es como la hipocresía jujeña. ¿Crees que la sociedad cambió, tuvo una mejora de hace 10 años ahora? ¿Vamos Sí, creciendo? sí, de hecho, salud es algo lo que más pudimos trabajar hace 5 años, y además venimos de estar trabajando con un fondo que es el Fondo de Mujeres del Sur, que nos permitió tener un censo y que salga del Estado, y que eso nos permite a nosotros también exigir. Ustedes se comprometieron a hacer un censo, bueno, ya tenemos el número y la realidad de cada una, entonces empezar a resolver realidad por realidad. Y salud fue una de las primeras cosas que pudimos hacer pensando esto que hablaba primero de las adolescencias y las infancias. Los mismos padres que sí querían acompañar la transición de los Sí. niños empezaron a manifestar la necesidad de un espacio donde entender cómo seguir el proceso. Y la violencia nació en las escuelas. Todos los casos que vienen de niños trans que necesitan cambiar su identidad vienen porque sufren violencia en la escuela. Y esa es su necesidad de cambiarse la identidad. Nace de esto, ¿no? Del autopercibimiento y de la violencia que ejercen los docentes y el personal administrativo sobre los menores. Y sobre todo llevadas por sus prejuicios. Mira, se nos va el tiempo y yo me muero por hacerte 1000 preguntas. ¿En qué edad más o menos te autopercibiste mujer? Según el Censo de Población Trans, lo marca entre los 8 y los 14 años. ¿Y en tu caso? En mi caso fue a los 5 años, pero también diferenciando, ¿no? En qué edad empezás a sentir que sos distinta y en qué edad lo manifestás como abiertamente. Bien.
En este caso, entre los 3 y los 5 años, empieza a sentirse diferente. ¿Estás enamorada? Sí. Quería saber eso, nada, porque... decime de bruja, pero era simplemente eso, tenés una contención entonces, que te Sí, acompaña, sí, te sí. apoya. Sí, sí, digamos que sí. Aparte, tengo una familia hermosa que es como el pilar de lo que hago y inclusive nos cedieron todo el espacio de su casa para hacer la casa trans, que es lo que estamos construyendo. Así que, ¿qué más puedo pedir? Gracias, Lourdes, por estar acá. A ustedes. Tuvimos una hermosa entrevista, muchas veces no se habla del tema, no es lo más común, pero de verdad tenemos que empezar a abrir la cabeza como sociedad y hoy Lourdes nos dio una lección bastante grata a todos. Hasta la próxima.